La era nuclear generó especulaciones irreales acerca de los peligros potenciales de la energía nuclear. No es de sorprenderse que en la actualidad tengamos preocupaciones similares acerca de otro campo de la ciencia. Pienso que la analogía entre la energía atómica dañando el ADN y creando monstruos, por ejemplo, hormigas o conejos gigantes, en cierto sentido es muy similar a las actuales preocupaciones sobre ingeniería genética y creación de monstruos. Por ejemplo, analicemos el libro y la película Parque Jurásico. Esta era una tecnología de recombinante de ADN usada incorrectamente, y aunque la mayor parte de ella era bastante exagerada, recogía los principios básicos que de hecho eran bastante razonables. En cada una de nuestras células se halla el secreto de la herencia de nuestro ADN. En estas intrincadas moléculas, la naturaleza guarda las instrucciones genéticas que construyen todo lo viviente. Actualmente contamos con el conocimiento y la tecnología para alterar estas instrucciones. Pero ¿qué pasaría si manipuláramos esta molécula de la vida? Y si las vidas están comprometidas, podemos darnos el lujo de no hacerlo. A mediados del siglo XIX, la guerra devastaba Europa. En 1869 estaba llegando a su fin una de las décadas más sangrientas del mundo. Irónicamente, la miseria surgida en las batallas de esa época conduciría a uno de los descubrimientos más importantes de la biología. Usando los vendajes de los soldados heridos, un químico suizo llamado Friedrich Mischer aisló una molécula del núcleo de los glóbulos blancos de la sangre. Mischer llamó nuclein a la sustancia química, la cual se dio a conocer como ácido desoxirribonucleico, el ADN. Sin saber que Mischer acababa de descubrir el programa de la vida, en gran medida los científicos ignoraron su trabajo. La estructura y función de esta molécula seguiría siendo un misterio durante 80 años más. 1952. Grandes autos y modernos aparatos. Con la Segunda Guerra Mundial por detrás, los científicos aplicaron su tecnología bélica para usos pacíficos, incluyendo la búsqueda del material genético de la vida. Desafiados por muchos, los científicos creían que las proteínas, no el ADN, contenían los secretos de la herencia. Dos microbiólogos, Alfred Hershey y Martha Chase, realizaron un extraordinario descubrimiento. Usando isótopos radioactivos, trazaron el ADN de ciertos virus bacterianos. Irónicamente, utilizando una licuadora casera corriente para separar los virus de sus huéspedes bacterianos. Probamos con todo. Nada funcionó hasta que llegamos a esta pequeña y elegante máquina que se inventó. El dado cayó con el 5 hacia arriba. Y funcionó. En este experimento memorable, Hershey y Chase probaron que el material genético del virus no era una proteína, era ADN. Ahora la búsqueda para determinar la estructura de estas moléculas alcanzaban el nivel febril. En 1953, James Watson, un joven colega de Hershey, se asoció con un ex físico llamado Francis Crick. Inspirado por la cristalografía de rayos X, la cual reveló un patrón de espiral, reconstruyeron un modelo tridimensional de sintonización para el ADN, el hélice de doble filamento. Pienso que el descubrimiento de la estructura del ADN es realmente la base fundamental sobre la cual se establece la biología molecular moderna.
la importancia de lo cual es casi insondable. Y así lo fue quizás en mi mente, probablemente tan seminal como el descubrimiento de Darwin tal vez, las leyes de la supervivencia, la ley de la herencia de Mendel. En reconocimiento de su aporte sobresaliente, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962. La simplicidad final era relación complementaria de las bases, la secuencia de una cadena. La especie de alfabeto de una cadena determinaba el alfabeto de la otra. De modo que si uno tiene una A en una cadena, adenina, debe haber timina en la otra cadena, así que era solo una pequeña molécula. Los componentes básicos del ADN son las 4 letras distintas del alfabeto, que denominamos bases nucleótido, representadas por A, G, C y T, y la notable propiedad de estas bases es que se juntan en pares. Las A siempre se juntan con las T y las G con las C, para entonces crear una molécula de ADN de filamento doble, en donde las bases coincidentes son las escalas individuales, a medida que una sube por el espiral de la vida. El ADN contiene 2 filamentos de bloques de construcción llamados nucleótidos, dispuestos como una escala de espiral. Cada nucleótido incluye 3 partes: un grupo de fosfato, una molécula de azúcar y uno de 4 bases: adenina, guanina, citosina y timina. Los enlaces de azúcar-fosfato forman el pilar doble de la molécula, los pasamanos de la escalera. Pero encontramos la clave genética del ADN en los peldaños de esta escala, las bases que contienen nitrógeno. Estas bases se enlazan usando enlaces de nitrógeno, de un modo muy específico. La adenina solo se enlaza con la timina, A con T. La citosina solo se enlaza con la guanina, C con G. Aunque estas formaciones de pares básicos nunca cambian, el orden de los pares en cada filamento varía en gran medida de una especie a otra. En este elegante diseño vemos cómo la naturaleza almacena las instrucciones para construir todo lo viviente. En la ciencia, los buenos modelos ofrecen un valor predictivo. Utilizando el nuevo diseño, ahora Watson y Crick podrían sugerir la respuesta a uno de los misterios más antiguos de la biología. Ahora nuestros genes se replican antes de la división celular. Cuando uno piensa en la producción de copias del ADN, uno tiene que pensar en la maquinaria que debe producir una copia exacta de sí misma para toda la vida adulta del individuo. Si pensamos en la cantidad de células que formamos en el sistema inmunológico, por ejemplo, formamos miles de millones de células cada día. Y la idea de que exista una máquina que pueda duplicarse hora a hora, minuto a minuto, y que se copie con precisión, porque si no es así, tiene el potencial de causar estragos en la célula. Para hacer copias perfectas de nuestro ADN, primero una enzima despliega los 2 filamentos de la molécula mediante la separación de sus pares bases. Luego otra enzima une nucleótidos libres a los lados expuestos. El filamento existente determina la composición del nuevo filamento. De acuerdo con las reglas básicas de formación de pares, la adenina se enlaza con la timina y la guanina con la citosina. En largos filamentos de ADN, la copia se produce en muchas regiones simultáneamente, formando las cromatidas hermanas necesarias para la división celular. La estructura del ADN reveló los secretos de la función y lanzó un nuevo campo de la biología. Sin el conocimiento de que el ADN tenía una estructura helicoidal, no habría sido casi ninguna otra posible experimentación en términos de la forma en que se generan las proteínas, la forma en que se produce la copia del ADN, cómo se transmiten los genes y cómo se pueden manipular los genes, cómo se puede manipular el ADN y cómo se puede ordenar en serie el ADN.
En la actualidad, con su conocimiento creciente, los científicos pueden alterar la constitución genética de lo viviente. Aunque esto puede atemorizar a algunos, para otros ofrece la única oportunidad para tener una vida normal. Los doctores supieron de inmediato que el pequeño Andrew Gobea tenía deficiencia inmunológica combinada severa, el mal genético conocido como SCID. Incluso antes de que naciera Andrew, los doctores descubrieron que el niño sería sano, excepto por un factor crucial. Le faltaba un pequeño fragmento de ADN, el cual dirige la polución de glóbulos blancos de la sangre. El resultado sería un sistema inmunológico tan débil que incluso una gripe infantil podría poner en peligro la vida de Andrew, ya que antes se había llevado a su hermana. La hermana de Andrew también tenía la misma deficiencia inmunológica que él padecía. Ella heredó los mismos 2 genes defectuosos. El problema es que el primer niño de la familia con esta enfermedad generalmente no capta la atención de los doctores hasta que adquieren una infección severa. Ella no llegó a nuestro hospital por un trasplante de médula, hasta que ya tenía una neumonía que resultó ser fatal. Así que Andrew se benefició de eso, porque sabíamos, debido a su hermana, revisar su embarazo para ver si tenía esta enfermedad. Hasta hace poco, algunos niños con deficiencias inmunológicas tenían que pasar por costosos y dolorosos trasplantes de médula. Otros estaban obligados a vivir en ambientes plásticos cerrados, estériles, para evitar infecciones. Actualmente, usando nuestra comprensión del ADN, los científicos están tratando de reemplazar los fragmentos defectuosos que provocan algunas enfermedades genéticas en un proceso conocido como terapia genética. El físico tiene que identificar el defecto para el cual se puede considerar la terapia genética. Y en ese punto, el físico tendrá que entrar en contacto con el científico básico, que está realmente participando en este tipo de investigación. Mediante el análisis de ADN pudimos determinar que Andrew, en efecto, había heredado 2 copias discontinuas del gen ADA. Eso predecía que tendría este problema de deficiencia inmunológica al nacer. Los doctores decidieron intentar reemplazar el segmento defectuoso del ADN de Andrew, el gen ADA. Pero para hacerlo, necesitarían copias de un gen normal. Para poder efectuar la terapia genética en Andrew, era necesario que tuviéramos el gen faltante, que tuviéramos una copia normal y una forma de introducirla a su cuerpo. Y el gen normal que le faltaba, ADA, había sido clonado hace muchos años atrás. Estaba disponible en un virus o un vector que podía llevarlo a sus células. En la terapia genética, la clonación es el proceso de reproducir copias de un gen normal o filamento de ADN. Los doctores entregan estas copias al paciente usando vectores. Los vectores son básicamente vehículos de entrega. El verdadero desafío en la barrera de la terapia genética es, una vez que hemos clonado un gen normal, cómo se puede introducir en las células. La forma en que se introduce en las células es poniéndolo dentro de un vector. En la mayoría de los casos, los vectores son elementos que normalmente infectan las células, que podemos diseñar para que lleve un gen de interés terapéutico al interior de la célula. En el caso de Andrew, se agregó el segmento de ADN faltante a un virus que llevaba el ADN a su sangre y a su médula. El proceso de elaboración de un vector comienza con la clonación de estos virus. Igual que cuando se clona un gen normal, se puede clonar un gen para un virus. Y una vez que se ha clonado, se tiene una forma de ADN que se puede modificar en el laboratorio utilizando enzimas de restricción. Así se puede abrir el virus, clonarlo en un gen humano y volver a juntarlo. Para clonar un gen, los científicos generalmente lo aíslan a partir de los cromosomas de una célula sana mediante proteínas especiales llamadas enzimas de restricción. Cada enzima diferente reconoce un sitio diferente en el ADN. Como un par de tijeras moleculares, la enzima corta el ADN exponiendo una secuencia específica de bases.
Aplicando el ADN de un vector, como un virus, la misma enzima revela la misma secuencia de pares de bases, lo que los científicos llaman extremos pegajosos. Cuando se mezclan las dos fuentes de ADN, los extremos pegajosos se unen en pares, A con T y C con G. Una enzima de unión llamada ligasa vuelve a sellar el hélice doble. El resultado se llama ADN recombinante, una molécula lista para clonarse o transportarse a una nueva célula huésped. Una vez que los doctores han aislado el nuevo gen y lo han entregado a Andrew, se enfrentan con otro nuevo desafío: cómo medir su éxito. Is that the new blood sample from Andrew? Yes, it is. Mm-hmm. Oh, good. So we'll have some results to look at in the You morning? betcha. Okay. Bye-bye. All right. Have a nice evening. La forma en que medimos el éxito que había tenido la transmisión de gen ha sido tomando muestras de sangre de Andrew una vez al mes y ver el ADN de los glóbulos blancos de la sangre y preguntar: ¿está allí nuestro gen? Y la forma en que lo estamos analizando es con PCR. Al usar PCR o reacción de polímero en cadena, podemos amplificar las células extrañas de ADN que podrían tener nuestro gen, y realmente de una forma cuantitativa determinar cuántas células de su sangre tienen las secuencias únicas que introdujimos como gen A de A normal. Para Andrew Gobea y los muchos miles de personas que padecen de males genéticos, la terapia genética ofrece la promesa de una vida normal, pero aún no es posible tratar todas las enfermedades genéticas con esta terapia. Cuando alguien va al hospital por cualquier tipo de enfermedad, generalmente existe una combinación, incluso para el cáncer, una combinación de quimioterapia, radioterapia y extracción del tumor. Durante algún tiempo, la terapia genética seguirá usándose como un accesorio a lo que está sucediendo, o como un reemplazo de algo. Pero no será un reemplazo completo hasta que estemos absolutamente seguros de que funciona este tipo de medicación. Así que lo importante es que el médico y el científico tienen que entender: ¿es este el mejor objetivo para el paciente? Esperamos que signifique que él va a poder producir genes curados genéticamente durante el resto de su vida. Esperamos que básicamente hayamos eliminado su deficiencia inmunológica al devolverle el gen que le faltaba. 2 años han pasado desde que los doctores comenzaron este experimento salvador. Dicen que las oportunidades del pequeño Andrew de tener una vida larga y saludable son muy, muy buenas. Para evitar el sufrimiento de los males genéticos, los científicos necesitan aumentar la disponibilidad de genes humanos normales, pero primero deben encontrarlos. Para efectuar la terapia genética, el primer paso es tener el gen que hay que introducir en el paciente. Ese es el proceso de clonación de genes. La forma en que se aísla un gen humano es saber algo acerca del gen que se está buscando y encontrarlo entre todos los genes de la célula del paciente, o saber en qué parte del cromosoma se halla un gen discontinuo y luego analizar ese vecindario. La búsqueda de un gen impone un desafío atemorizante. Los científicos deben examinar miles de millones de pares bases, esencialmente toda la memoria química de nuestro ADN, para poder aislar un gen específico. Imaginen buscar una página de un libro en una biblioteca que no tenga fichero. Los 23 pares de cromosomas presentes en cada célula humana son esencialmente el programa de la vida. Así que tienen toda la información necesaria para nacer como una sola célula y conducirnos por este maravilloso proceso del desarrollo, en donde se termina conteniendo, siendo un organismo con 10 elevado a la potencia de 14 células, es decir, un 1 seguido de 14 ceros, una cifra astronómica. Un cromosoma representa una completa, inmensa, larga, única y de filamento doble molécula de ADN. De hecho, si uno tomara todo el ADN de los cromosomas humanos y lo estirara poniéndolo de extremo a extremo,
podría medir aproximadamente 6 pies, lo cual es extraordinario, ya que cada célula del cuerpo humano contiene ese ADN completo en su núcleo. Los cromosomas también contienen proteínas útiles que actúan como bobinas microscópicas, ayudando a enrollar los muchos miles de secuencias de pares bases que conforman nuestro ADN. Es básicamente todo lo que podemos aprender acerca del componente básico que convierte a los seres humanos en seres humanos, el contenido del ADN. Es equivalente a tener cada letra de una biblioteca completa de principio a fin, una colección completa de libros en una biblioteca. La búsqueda para escudriñar en nuestra biblioteca genética, quizás 100.000 genes en total, se conoce como Proyecto del Genoma Humano. Looks like they're about 6 megabases apart. It's a lot closer than we thought they were. Los científicos de todo el mundo están cooperando en esta cacería del gen molecular. Uno de estos científicos es el Dr. John Wasmuth. Cuando nos concentramos en el cromosoma número 5, el que representa alrededor del 5% de todo el ADN del genoma humano, existen de hecho formas de separar físicamente un cromosoma de otro. Los científicos a veces utilizan láseres para analizar y aislar cromosomas. Sin embargo, el grupo del Dr. Wasmuth emplea marcación química para trazar un mapa de los fragmentos individuales de ADN. Al trazar un mapa de la ubicación de cualquier fragmento de ADN, se basa en el hecho de que el hélice doble de ADN es complementario. Si analizamos la forma en que los pares bases G del ADN se juntan en pares con los C y los A con los T, tenemos un tramo de, digamos, 30.000 pares bases. Lo extendemos y separamos los dos filamentos, y se tiene un fragmento de ADN clonado, el que es complementario con alguno de estos dos filamentos. Básicamente buscará su pareja exacta, y utilizando varios marcadores sobre el ADN clonado, ya sean radioisótopos o marcadores fluorescentes, es posible identificar el lugar exacto cuando ese fragmento de ADN complementario con el clon encuentra a su hermano o hermana. El equipo de detectives moleculares de John Wasmuth está en la pista de muchos males genéticos. Ya han descubierto un marcador para el gen que causa el mal de Huntington, una enfermedad degenerativa mortal que ataca el cerebro. Aunque su trabajo recién comienza, promete el arma primordial contra la amenaza de las enfermedades heredadas. Pienso que el proyecto del genoma humano y la terapia genética se interrelacionan de modo muy estrecho. Necesitamos tener genes responsables de las enfermedades para poder tratar a un paciente. Y hasta que sepamos cuál gen es el responsable y provoca la enfermedad, hasta que tengamos una copia de un clon, no podemos pensar en terapia genética. Uno de los principales beneficios que se van a derivar del proyecto del genoma humano es que nos van a entregar un mapa detallado de los 23 pares de cromosomas, y estos a su vez nos van a permitir identificar, representar los genes que participan en muchas enfermedades distintas, desde el mal de Alzheimer, el desorden maníaco-depresivo, hasta diversos tipos de cáncer. El desciframiento del genoma humano puede llegar a convertirse en uno de los descubrimientos más importantes de nuestra época, tan poderoso como la división del átomo. Pero este poder conlleva un riesgo. Los científicos ahora están a punto de poder manipular el ADN, el programa de la vida misma. Como sociedad, ¿estamos preparados para manejar un poder tan atemorizante de manera sensata? El público tiene genuinas preocupaciones acerca de las intenciones y de las implicancias de los descubrimientos científicos. Tienen aprehensiones específicas, porque en el pasado algunos de los temores fueron justificados. Se le dijo al público que la utilización de la energía atómica y la energía nuclear serían extremadamente benéficos, pero a la vez fue aprovechada para la elaboración de una bomba atómica y una bomba de hidrógeno. Por eso creo que los temores del público no son sin fundamento. ¿Qué pasa si tenemos un fragmento de ADN clonado que hace algo que ni siquiera entendemos por completo? De alguna forma sale al ambiente y hace algo completamente inesperado o desconocido. Siempre existe la posibilidad.
Cuando uno puede cambiar la constitución genética de cualquier organismo o cualquier especie con mucha facilidad y rapidez, en mi opinión es difícil predecir a futuro exactamente cuáles serán las consecuencias. Pienso que es responsabilidad de los científicos que efectúan el trabajo intentar y comprender y pensar que este tipo de problemas pueden existir. También pienso que es muy sensato y bueno que existan organismos y personas que ejerzan presión para pensar en estas cosas y hacer que tomemos conciencia y que seamos escépticos, aunque pensemos que no tenemos el tiempo para ello. Siempre puede surgir el escenario del científico loco que crea monstruos, pero no creo que eso deba detener nuestro intento de ayudar a los pequeños con enfermedades. Pienso que ese es nuestro punto central. Hay algunos males genéticos, y si podemos ayudar para entregar nuevos tratamientos para dichas enfermedades, sería moralmente incorrecto no hacerlo.